trabajar a todos por asistir a esta charla. Realmente esta es mi segunda charla en este evento. La idea de esta charla es, bueno, para estudiantes y para todos, pues, más o menos dar un recorrido por el mundo de las ideas que nos han traído hasta acá. O sea, es muy importante saber de dónde venimos y de dónde provienen las ideas de lo que nosotros hoy consideramos como mundo de la física, en particular de la física de la física. Entonces comenzamos. La siguiente. El hombre comienza, los primeros registros de los que tenemos escritos están en tablas de arcillas en la antigua Babilonia, en particular en Sumeria. ¿Sí? Los sumerios fueron los primeros que desarrollaron una escritura. Ellos lo hicieron, empezaron a desarrollar eso entre 3000 y 4000 antes de Cristo, de hace 7000 años. Ellos empezaron a hacer los primeros registros. Ellos son los primeros que empiezan a observar el cielo. Entonces ellos empiezan a detectar regularidades, ¿sí? Empiezan a observar el universo. Ellos son los sumerios los que deciden de que el día debe tener 12 horas, ¿sí? De que las horas deben tener 60 minutos, dividen todo en 60. Lo curioso es que los sumerios, la historia de ellos se perdió. O sea, nosotros no teníamos ideas de los sumerios hasta el siglo, casi que entrado a finales del siglo XIX, siglo XX, nadie tenía idea de los sumerios. Cuando descubren la piedra Rosetta, ¿sí? Entonces las escrituras babilónicas, que ya los babilonios no eran los sumerios, los babilónicos hablaban de los antiguos sumerios. O sea, de por sí ya los babilonios eran antiguos. Imagínense, ellos hablaban de los antiguos sumerios y ellos narraban, porque precisamente habían heredado su cultura, la idea de registrar los eventos y de registrar las cosas, la escritura cuneiforme, la heredaron de ellos, y de ellos los babilonios heredaron el sistema sexagesimal, ¿sí? el conteo de los días, de las horas. Ellos hacen las primeras observaciones. Los cielos en Medio Oriente, en Irak, son supremamente claros, entonces ellos pudieron desarrollar las primeras ideas de astronomía, matemáticas. Entonces, digamos que son los sumerios que primero, quizás no los primeros que ven el cielo, sino los primeros que dan un registro escrito de lo que tenemos noticia. Casi simultáneamente, 1000 años después, empieza a desarrollarse, alrededor del año 3000 a.C., se empieza a desarrollar en Egipto también las ideas. Y pues una de las cosas, por ejemplo, fue cómo fue posible que desaparecieran los sumerios de los registros humanos, si fueron los primeros que dejaron. No tan así. Después se dieron cuenta que, por ejemplo, en la Biblia sí lo mencionaban, solamente que le daban un nombre, era supongo que como los escritores bíblicos escuchaban la palabra. Entonces es como cuando aquí escuchan las canciones de Queen y cree que están diciendo huevos con aceite, o cualquiera de estas, cada quien lo oye como cree. Y en la Biblia ellos lo llamaban era Sinar, la tierra del Sinar. Luego la tierra del Sinar coincidía con los sumerios, y son ellos los que comienzan este viaje fascinante de las ideas. Vamos con la siguiente. Esta es por ejemplo, una tablilla babilónica. De hecho, de los sumerios nosotros heredamos, por ejemplo, el relato del diluvio, y los pueblos que realmente tenían diluvios eran los sumerios, porque ellos estaban al final de la Mesopotamia y ahí se inundaban cada año. En Israel no había inundaciones, no había nada de eso, ¿sí? Entonces uno de los misterios era por qué en las historias judías hablan de inundaciones, cuando ellos nunca supieron de ese problema. El río Jordán, eso es la mía de un caballo, eso no inunda nada, ¿no? En cambio, al final, donde se une el Tigris y la Eufrates, anualmente se veían grandes inundaciones. Y eso de alguna manera explicó por qué finalmente la versión cristiana occidental, ¿sí? El catolicismo, terminó incorporando las escrituras jurídicas, porque hablamos de un diluvio. Hoy continuamos con el siguiente. El primer filósofo y matemático del que se tiene noticia, digamos, con pensamiento algo occidental, no es el primer matemático del que se tiene noticia. El primer matemático puede ser uno egipcio, que ahorita no me acuerdo del nombre, un ingeniero egipcio, pero digamos que tuvo ya su teorema, el teorema de Tales,
y que de alguna manera se cree que empezó a pensar por primera vez de forma no mágica, no con un pensamiento mágico, y que se dijo, bueno, ¿de qué está hecho el mundo? ¿No? ¿De qué se constituyen todas las cosas? Esto fue Tales de Mileto, ¿sí? Él propuso como elemento fundamental de todas las cosas el agua, ¿sí? Entonces es la primera persona que no piensa en términos de deidades, ¿sí? De decir, bueno, es que las cosas son así porque así lo quiso el Señor, ¿sí? No, vamos a tratar de pensar, ¿sí? ¿Cuál es el principio fundamental a partir del cual se hacen las cosas? Y esto no solamente trabajó en la parte de filosofía, sino también él hizo un viaje por Egipto, aprendió cómo los egipcios determinaban los eclipses, ¿sí? La regularidad de los eclipses, y también los primeros teoremas. Nosotros tenemos el teorema de Tales, inclusive Lelutier tiene una canción para el teorema de Tales. Podemos considerar que la tradición occidental del pensamiento proviene, todos de alguna manera somos herederos de Tales de Mileto y de su escuela. Entonces, porque precisamente los siguientes pasos que se dan en el conocimiento vienen precisamente de la escuela que fundó Tales, y eso es parte de la cultura griega, pero ellos están ubicados en Mileto, que era la parte asiática, eso es en el mar Egeo, está en la parte oriente. Ok, vamos con la siguiente. Bueno, la primera persona que empieza a pensar acerca de qué es lo que es la Tierra es Anaximandro, aproximadamente entre el siglo VI y el séptimo y sexto antes de Cristo. Y entonces él empezó a imaginarse que la Tierra realmente debería ser un objeto flotante que va por el espacio. Es el primer ser humano que tenemos noticia de que piensa que la Tierra no es una cosa plana que se extiende al infinito, sino que es el primer ser humano que dice, no, esto debe ser un guijar. Y él tenía a lo mejor sus ideas por las cuales, no sé, a lo mejor al observar el cielo nocturno, se empezó a imaginar que era una idea un poco más racional, pensar que éramos una pequeña piedra flotante. ¿Y él qué se imaginó? Bueno, ¿qué podemos ser nosotros? No sé. Entonces dijo, él se imaginó una especie de cilindro, ¿sí? No una esfera, sino un cilindro, pero ya hay un primer elemento. O sea, ya no somos una extensión plana, sino que somos un objeto tridimensional que está flotando. Y eso es Anaximandro, dice el que piensa. Listo. Él también ya empieza a cuestionarse, entonces debe haber al otro lado qué sucede cuando nos acercamos, y se empieza a hacer preguntas que ya son en algún sentido modernas, ¿no? Listo. Vamos con el siguiente. Listo. El siguiente es Anaxágoras, ¿sí? Él es, yo creo que el precursor antes de Demócrito. Tradicionalmente nosotros decimos, ¿quién propuso la teoría atómica? Sí, Demócrito, ¿sí? Entonces decimos, los átomos los propuso Demócrito, bueno, Demócrito en efecto los propuso, pero realmente el precursor de Demócrito fue Anaxágoras, ¿sí? Entre el siglo V antes de Cristo, y él dice, recurre a la suposición de que todas las cosas estarían formadas por partículas elementales que llama con el nombre de semillas, ¿sí? Espermata, ¿okay? Más adelante Aristóteles llama a estas partículas con el nombre de homeomelías. ¿Listo? Entonces es precisamente Anaxágoras el primero que empieza a hablar de elementos constituyentes, ¿no? A veces la gente habla de los átomos y dice, no, tanto Demócrito como Anaxágoras se equivocaron porque los átomos sí son divisibles. No, cuando ellos hablaron de los átomos no estaban, ellos decían, debe haber algo elemental, pero ellos no estaban pensando en los átomos que nosotros estamos pensando, o lo que nosotros llamamos átomos, o lo que en la época Dalton llamó átomos, no. Ellos decían, debe haber algo fundamental, constituyente. Yo creo que la idea de lo que pensaba Anaxágoras acerca de átomos no era lo que nosotros llamamos átomo, sino es más cercano a lo que nosotros llamamos hoy en día las partículas elementales, que son los quarks y los leptones, ¿sí? Yo creo que los quarks y los leptones, eso es una opinión muy personal, no estoy diciendo que eso sea establecido, es más cercano al concepto de átomo que tenía Anaxágoras que tenía Demócrito. Ellos son realmente los verdaderos átomos de los filósofos, porque hasta el momento se ha comprobado que son partículas elementales. Ok, vamos con la siguiente.
Otro gran precursor de las ideas en general de la física fue Aristarco de Samos. Aristarco fue el primer ser humano del que tengamos también noticias de que se imaginó que son los planetas los que giran alrededor del Sol. Inclusive hizo estimados. Arquímedes también trató de hacer algunos estimados acerca de cómo sería el universo de Aristarco, y es, digamos, otro gran salto a nivel del pensamiento científico. Aristarco de Nicea. Son nombres de referencia. Por favor. Bueno, en el Renacimiento europeo, ¿sí?, una de las personas que, por ejemplo, también, que ni siquiera era científico, sino era más como una especie de poeta o religioso, realmente no me queda claro qué era lo que él era, pero tenía una visión correcta acerca del universo, ¿sí?, es Giordano Bruno, ¿sí? Entonces, él propuso que el Sol simplemente era una estrella como cualquier otra estrella, ¿sí?, y que nosotros éramos simplemente un planeta más, al igual que los que se veían en la noche, y que podrían haber otros universos con planetas, y fue la primera persona que pensó que a lo mejor esos planetas podrían estar a lo mejor habitados por otros seres vivos. Realmente fue un visionario de ese tiempo, porque pues para su época eso era supremamente revolucionario. Claro, él lo quemaron en la hoguera, pero no lo quemaron por esa idea, lo quemaron por otras que la iglesia consideraba más graves, ¿no? Pero también es de los grandes revolucionarios en su forma de pensar. Continuamos, por favor. En los últimos años se ha hablado, por ejemplo, de lo que se llama el multiuniverso, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, pues es una idea que introduce Leonard Susskind a otra gente de teoría de cuerdas para poder explicar lo que se llama el landscape, el paisaje de teoría de cuerdas. Realmente, la idea de un multiuniverso existía ya en la literatura de la India, ¿sí? Los hindúes, fue una escuela de pensamiento que existió antes de aquí 800 y 1000, me hizo falta un cero, entre los 800 y 1000. Durante 200 años existió una escuela que teorizó sobre el multiuniverso. Ya los hindúes, ellos habían heredado muchos de los conocimientos de los griegos, o sea, ellos ya tenían información de que la Tierra era redonda, tenían también muchas ideas acerca de cómo inclusive era el sistema solar, y ellos son los primeros que empiezan a imaginar que posiblemente todo lo que nosotros vemos, estrellas, planetas, Tierra, todo lo que vemos es simplemente un universo entre tantos. Claro, las ideas exactamente cómo lo imaginaban, de qué forma, no me atrevo a decir, pero ya empiezan a especular acerca de la posible existencia de muchos universos, ¿sí? Como eso es de alguna manera para mostrar que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, que las ideas de alguna manera, en cierto sentido, siempre han estado ahí, presentadas de diferentes formas, ¿ok? Bueno, y con esto nosotros, aquí de entrada presento el modelo estándar. Sin embargo, detrás de cada partícula que hay acá, detrás de cada interacción, hay toda una historia, ¿no? ¿Sí? Empezando por la primera partícula elemental que se encuentra, que es la del electrón, que la descubre J.J. Thomson, ¿sí? Eso es todo un recorrido, ¿no? Se podría escribir un libro detrás de las historias que hay del descubrimiento de cada una de las partículas. Pero más o menos este es el panorama de los átomos desde el punto de vista filosófico, como lo imaginaba. Tenemos aquí la parte de quarks, los 6 quarks, los 6 leptones. Tenemos aquí las interacciones fundamentales. Tenemos gluones, fuerza fuerte, el fotón, que es la fuerza electromagnética, el Z, que es parte de la interacción débil, y el W, bosón de la interacción débil, y el Higgs, que ya finalmente se encontró. Todos se han encontrado y hay grandes historias detrás del descubrimiento. Vamos a contar unas pocas
historias acerca de esta mini tabla, moderna mini tabla periódica. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Las ideas fundamentales del modelo estándar. ¿Sí? El marco teórico en el que se escribe el modelo estándar es lo que se llama la teoría cuántica de campos, que combina de manera exitosa la relatividad especial y la mecánica cuántica. O sea, en el pasado, más bien, la última combinación exitosa de una teoría que tengamos en la física fue entre la relatividad especial que propuso Einstein y la mecánica cuántica. Esa se logró con éxito, ¿sí? Parte de lo que se quiere ahora es el combinar también la relatividad general, ¿sí? Ahora con la mecánica cuántica, y sobre eso hay muchos intentos, pero realmente no hay, digamos, una respuesta única ni una palabra final. Respecto a la cuantización, una vez se desarrolló la mecánica cuántica, Heisenberg y Jordan se dan cuenta que hay un problema con el fotón. El fotón como tal es lo que nosotros llamamos un campo. ¿Qué es un campo? Un campo es una asignación de flechas, es una función de R4 en un espacio de vectores, en donde a cada punto del espacio le asigna una flecha. Eso es lo que es un campo, ¿sí? Entonces se dieron cuenta, bueno, muy bonito el resorte, la masa, nosotros podemos cuantizar el oscilador armónico, podemos a lo mejor cuantizar el movimiento de un cuerpo central, que eso llevó a la tabla periódica que mencionaba el profesor, pero hay un lío con el campo electromagnético. El campo electromagnético como tal es un campo, ¿sí? Es un campo clásico, ¿sí? ¿Cómo se cuantiza un campo? ¿Sí? Entonces empiezan ahí a preguntar. Entonces el primer paso lo da Born, Heisenberg y Jordan, ¿sí? Creo que simultáneamente también Dirac estaba haciendo un recorrido paralelo con ellos. Sin embargo, ese ejemplo es, digamos, lo toman como punto de partida de la teoría cuántica de campos. Y la razón de tomar una teoría cuántica de campos es por el simple hecho de que el fotón es un campo. O sea, si usted tiene un campo que es el fotón, pues tiene que cuantizar ese campo, y eso es teoría cuántica de campos. O sea, no es que haya sido que les tocó emplear mucha imaginación, no. Ahí estaba el campo y había que ver con ese campo clásico, que era el único que teníamos, qué hacíamos con él. Y pues la única forma que se puede hacer es entonces desarrollar una teoría cuántica de campos. Entonces empiezan a desarrollar los primeros pasos de lo que llamaríamos la teoría trivial. Empieza Dirac, ¿sí? Y Dirac da las primeras lagrangianos. De pronto los estudiantes han visto que utilizamos reiterativamente la palabra lagrangiano o lagrangiano. Realmente mucho de lo que utilizamos son densidades lagrangianas, ¿sí? O sea, es como si en lugar de hablar de masa habláramos de densidades de masa. Entonces realmente nosotros con lo que trabajamos no es con lagrangianos, sino con densidades lagrangianas. Y en teoría de campos siempre se trabaja con densidades lagrangianas, pero uno ya no dice la densidad lagrangiana, no, uno dice simplemente el lagrangiano, ya no se pone a decir que la densidad lagrangiana, ¿listo? Y el predecesor, de alguna manera, el abuelo de todos los físicos de partículas, bueno, son estos dos, por un lado Dirac, pero por otro lado Fermi, ¿sí? Fermi es la primera persona que dice, bueno, ¿cómo analizamos el decaimiento beta? ¿Sí? Entonces, el decaimiento beta se había descubierto a partir de la relatividad en 1896 por Henri Becquerel, ¿sí? Él descubre accidentalmente la radioactividad, la historia es famosa. Él dejó unas placas esas que utilizaban para rayos X cerca de uranio, y las placas se le dañaron, ¿sí? Y entonces él empezó a estudiar, bueno, qué pasó con las placas, y ahí se dio cuenta de la radioactividad. La radioactividad involucra algunas de las primeras partículas fundamentales. En particular están las partículas beta, que esos son electrones, estaban las partículas alfa, que son núcleos de helio, y las partículas gamma, que son simplemente fotones muy energéticos.
Sin embargo, no se entendía todavía bien la naturaleza de estas partículas, por lo menos al menos para 1896, cuando se descubre y no había una descripción fenomenológica de qué era lo que sucedía en lo que se llamaba la radioactividad. Es precisamente Fermi el que propone un modelo tomando ya la teoría para la QED que había desarrollado Dirac. Dice, no, pues hagamos lo mismo que Dirac. Entonces él agarra una densidad lagrangiana que había escrito para QED Dirac y la adapta y al neutrino, que lo había propuesto recientemente Pauli, la famosa carta que mencionó el profesor, hoy en día la encuentran por internet, la carta de Pauli proponiendo el neutrino, y por primera vez plantea una densidad lagrangiana para las interacciones estériles. También es Fermi quien desarrolla las famosas reglas de oro para calcular secciones, eficaces y hechos de decaimiento. Ya lo había hecho Dirac. Dirac ya había calculado, no entiendo por qué no se hizo, no sé si Dirac no publicó eso, no tengo entendido, no sé si el profesor William tiene idea. El hecho es que la versión que nosotros conocemos fue la que desarrolló Fermi, no la que desarrolló Dirac, pero con el modelo de Fermi, ¿sí? Y con una fórmula para el cálculo del ancho de decaimiento y una fórmula para calcular la sección transversal, que ya eran observables experimentales, con eso se da inicio y se inaugura la era de la física de partículas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiene una fórmula para conectar lo que decía una densidad lagrangiana con una observable realidad, con lo que hay en el experimento. ¿Sí? Y eso era crucial. Podemos decir que ellos dos, entre Dirac y Fermi, van originando todo lo que llamaremos posteriormente los formalismos y la forma de atacar los problemas de la física de partículas, porque también la física de partículas no solamente son unas ideas, sino también es un estilo y una forma de trabajo. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Las teorías cuánticas de campos tuvieron un gran éxito, ¿sí? Sin embargo, cuando fueron a calcular un poco diagramas más complicados, procesos más complicados, por ejemplo, este es un proceso en que va un electrón, emite un fotón y vuelve y lo reabsorbe, ¿sí? Cuando hay estas cantidades, esto se llama luz. Resultaba que esos procesos se hacía el cálculo y daban cantidades infinitas, cantidades divergentes. Cualquier cosa que tuviera luz, o sea, si eran diagramas a tri-level, diagramas de tri-level era que no tenían luz, o sea, que eran como ramas, ¿sí? No tienen luz por ninguna parte, no se cierran. Pero desde que tuvieran algún tipo de luz, esa cosa divergía. Y la gente no tenía ni idea por qué. Y eso también comenzó a partir de los años 30. Se empezaron a encontrar con infinitos por todas partes. Mucha gente contribuyó a resolver el problema. Gente que ni siquiera no resolvió el premio Nobel por eso. Por ejemplo, está Victor Weisskopf, ¿sí? Que fue una figura importante, se dio cuenta de la importancia que era incluir las correcciones relativistas. Wheeler también contribuyó, o sea, la cantidad de nombres que contribuyeron a dar una forma final, la lista es bastante larga. Sin embargo, esto le correspondió, eso está mal, Schwinger está mal escrito, falta una W, Schwinger, Feynman y Tomonaga, ¿sí? Les correspondió cerrar ese capítulo. Ellos de alguna manera descubren la forma de renormalizar la diversidad, de absorber esos infinitos en las constantes que van en ciertas constantes que van en las densidades lagrangianas, y es en particular Schwinger, ¿sí? El que por primera vez descubre cuál es el valor del momento magnético anómalo del electrón. Él es el primero que logra deshacerse de esos infinitos, da la primera expresión. Y podemos, a partir de ellos, ya la teoría de campos dejó de ser algo puramente metafísico a convertirse realmente en física. Porque cuando usted maneja una cantidad de infinitos, cosas, eso no se puede considerar todavía
como algo, digamos, real, ¿no? Hasta ese momento eran puramente especulaciones. A partir de estos señores, Schwinger, Feynman y Tomonaga, la teoría cuántica de campo se convierte realmente en un modelo físico. ¿Ok? Continuamos con la siguiente. Ok, el valor experimental, para que se den una idea, este es el valor experimental y este es el valor teórico, ¿sí? Ustedes fíjense, la cantidad de números, 1, 1, 5, 9, 6, 5, 2, o sea, esto, en este divergen, ¿sí? A partir de este número son diferentes, pero no hay problema, todo está dentro de las barras de error, ¿sí? Y pueden darse cuenta el gran éxito que ha tenido la electrodinámica cuántica prediciendo esos números. Ahorita hay un problema que es el momento magnético, similar que es el problema del momento magnético del muón, que no coincide. Y entonces hay una gran, y eso ya lleva varios años, y hay una gran pregunta: ¿por qué el momento magnético del muón no coincide con lo que da el momento estándar? Eso es física que se puede hacer, física en la que uno puede trabajar, en la que pues se pueden proponer modelos para resolver, por ejemplo, una de las formas de resolver ese problema típicamente es proponer un Z', que es una partícula neutra, como un fotón, pero un poco más pesado. Otros proponen algo que llaman un leptoquarks, que se originan en teorías de unificación. Para tratar de resolver el problema en el caso del momento magnético anual del muón. Entonces, pero por lo menos en el caso del electrón, el éxito es impresionante, es apabullante. O sea, no deja dudas de la seriedad o de las teorías cuánticas de campos. ¿Ok? Vamos con otro. Bueno, entramos con un capítulo importante. Algo que ha sido importante en la física de partículas es algo que se llama invariancia Gauge. Gauge inicialmente se llamaba, significa en inglés calibración, ¿sí? Eran campos se llamarían campos de calibración, y son campos o son funciones que se meten dentro de las ecuaciones para, por ejemplo, uno quiere que una ecuación tenga la misma forma en todos los sistemas de referencia. Ese concepto se llama covariancia. Cuando en todos los sistemas de referencia, cualquier sistema de coordenadas, las ecuaciones lucen igual. Ya eso lo habían calculado, los matemáticos habían hablado de esos conceptos en términos de cantidades tensoriales, porque las cantidades tensoriales precisamente adoptan la misma forma en todos los sistemas de referencia, y había una preocupación porque eso también ocurriera en la física. Entonces se dieron cuenta que para que eso ocurriera en la física, en algunos casos eran necesarios algunas funciones o algunos campos adicionales, y esos campos se le llamaron gates y se llamaban campos de calibración, precisamente porque se introdujeron para hacer que las ecuaciones de la física lo hicieran igual, similares en todos los sistemas de referencia. Hubo un matemático, Weil, ¿sí? y este es un físico, Fritz, no sé qué era, pero sí era físico. Ellos empezaron a trabajar con la teoría y ellos mostraron que uno podía obtener el caso del fotón como un campo de calibración, ¿sí? Y lo hicieron exitosamente, pero ellos no fueron más allá. En el 1954, Young y Mills, Young es el mismo Young de la ruptura de paridad, ¿sí? Uno de los que propone la ruptura de paridad. Ellos proponen, ¿sí? Campos de calibración cuando las teorías, de alguna manera, o cuando algo que llamamos las fases, que son números complejos, ¿sí? Dependen inclusive de cada punto, y ellos daban una argumentación, un paper del año 54. Sin embargo, eso generaba muchos problemas. El primero, ellos mismos se dieron cuenta en su paper similar que, por ejemplo, los campos gauge no admitían, por lo menos en mi caso, para términos de masa, para ellos mismos. Es más, tampoco permitían términos de masa para los fermiones. O sea, por invariancia gauge, los fermiones todos deberían ser sin masa, ¿sí? Y también los campos gauge, o sea, como los fotones, los campos gauge usualmente son los que describen las interacciones, mientras que los fermiones típicamente describen la materia, ¿sí? Entonces,
los campos gays, ni los campos gays ni los neutrones por esta simetría podrían tener masa, y entonces se origina un gran problema, ¿sí? De cómo, si en nuestro universo de alguna manera hay masa, significa que si estas son las simetrías fundamentales de la naturaleza, las simetrías de ahí, o bueno, una de las simetrías, las otras son las simetrías de Lorentz, ¿cómo es posible que las cosas tengan masa? Y entonces empezaron a idear mecanismos, entre los idearon mecanismos para eso está Nambu, Yoshihiro Nambu y Goldstone, y una generación a finales de los años 50 y comienzos de los años 60, que propusieron métodos de cómo romper las simetrías. Porque, como les mencionaba en la charla que di ayer en la tarde, nosotros existimos, o sea, hay materia, hay algo en el universo gracias a que se han roto las simetrías. Si las simetrías se hubieran mantenido conservadas, este mundo sería muy aburrido, no habría absolutamente nada, ¿sí? Porque todo sería simétrico, ¿sí? Todo sería plano, ¿no? Precisamente es el hecho de que haya materia, de que haya un universo tan florido, se debe que todas, de alguna manera, todas las simetrías se han roto. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Y entonces aparecen entonces Jeffrey Goldstone y Yoshihiro Nambu, ¿sí? También estuvo Nambu Yonah-Leucino, hay un modelo muy famoso que es Nambu Yonah-Leucino Model, y ellos son los primeros que proponen estos métodos para romper, pero esas propuestas implicaban pagar algunos precios. Por ejemplo, en el caso de romper una simetría ya sea discreta o continua, esto implicaba algo que se llamaba un bosón de Nambu-Goldstone. Ese bosón debería tener masa cero, ¿sí? En el caso del modelo estándar inclusive debería tener interacción débil. Eso se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque el mecanismo funcionaba, podría de alguna manera mostrar la forma de romper espontáneamente la simetría, sin embargo, daba una predicción muy tenaz. Decía, debe haber un bosón de masa cero que tiene interacción débil. Entonces hacía la cuenta, si ese bosón no existe, pues debe estar por todos lados. O sea, eso es fácil de producir, tiene interacciones, de masa cero, el universo debe estar lleno de esos bosones de Goldstone, pero no se veía, no estaba. Entonces surge un problema fenomenológico, ¿sí? La siguiente página. Ese problema fenomenológico lo resuelven varios papers a la vez. Aquí está Kibri, no sé cómo se pronunciará esta cosa, Guranlik, Hagen, Richard Hagen, Engler, Rose and Peter Higgs. ¿Sí? Son los que en papers simultáneos proponen lo que se llama el mecanismo de Higgs, ¿sí? Y entonces la propuesta de Higgs es relativamente muy simple. Dice, no hay problema. Lo que pasa, el Goldstone siempre ha estado ahí. Siempre sus efectos han estado presentes, solamente que no los vemos. Él es la parte, nosotros decimos la parte transversal de otros bosones cuyos efectos sí se han visto, ¿verdad? Entonces, una parte del Higgs, por lo menos el Higgs cargado, debería, del Goldstone, el Goldstone cargado debería estar en la parte longitudinal de los bosones W, y otra parte en la parte longitudinal de los bosones Z, dando de esta manera masa a estos bosones, proveyendo masa a bosones que de otra manera. Entonces resolvía dos problemas al mismo tiempo. El primer problema que resolvía era qué hacemos con este bosón de Goldstone que no sabemos qué hacer, meterlo bajo la mesa. La teoría dice que debe estar por ahí. No se preocupe, él sí está. Entonces, pero no está donde usted cree. Él está en la parte longitudinal de otros bosones. Cuando lo metíamos con la parte longitudinal de otros bosones, la parte transversal, entonces los nuevos bosones resultaban masa. Y eso resolvía entonces otro problema. El problema de que en las teorías de Yang no podían tener masa. Y ahora lo que era un problema, que era el bosón de Goldstone, se convirtió en la solución
para dar masa a unos bosones que en principio no podían tener masa. Entonces resolvió, o sea, con la sola propuesta resolvió dos problemas al mismo tiempo. El primero, de que no observamos el bosón de Thomson, y segundo, que le dio masa a los bosones de Orión. Es una cosa maravillosa, pero ahí no paran los milagros. Además, resuelve que también el acoplamiento ¿qué? Bueno, además resuelve un problema de unitalidad de la teoría de Fermi. La teoría de Fermi era no unitaria y había un problema, por lo menos ustedes en el curso de teoría cuántica de campo, en la parte de dispersión, uno ve la unitariedad de las interacciones y ahí hay unos criterios para decir cuándo una interacción es unitaria o no. Y resulta que la interacción de Fermi no está de acuerdo con ese criterio, no era unitaria, ¿sí? Pues resulta que adicionalmente que nos resolvió el problema, esos dos problemas fenomenológicos, nos resuelve con el bosón de Higgs. Ahora la teoría se volvió unitaria, o sea, adicionale un milagro adicional. Pero eso no es todo, o sea, las ofertas no paran. Eso parece muy poquito, eso estaba dando de más, eso parecía una pirámide, estaba dando mucho por muy poquito, ¿sí? Lo siguiente es que también daba masas a los fermiones, que los fermiones no podían tener masa de acuerdo con las simetrías Higgs. Pues ahora es el mecanismo de Higgs el que les da masa, entonces resuelve un problema adicional. Había un detalle, que la teoría, para que funcionara, predecía que debía haber una partícula que se llamaba el Higgs, que no era ese boson, era una partícula adicional, que debía tener una masa, pero no se sabía el límite inferior de la masa, se sabía cuánto debe valer, pero no se sabía cuánto es el máximo. O sea, eso había cotas, pero no, realmente se sabía más o menos un rango que no debería estar en 1000 GeVs, pero tampoco que debería estar por encima de los 80 GeVs. Había un rango más o menos, pero era un rango muy grande, ¿sí? Y el problema es que no se había observado. Esto se propuso en 1964. Finalmente, pues muchas veces, yo me acuerdo antes de que descubrieron el Higgs, mucha gente decía, miren, pero pues tanto que la gente de partículas, pero ¿dónde está el Higgs? Pues ustedes hablan y el Higgs que llevan ahí buscándolo años, 30, 40 años buscando el Higgs, y nunca, pues al fin apareció, ¿sí? Apareció en el 2002, ¿sí? Que se tardaron 50 años en encontrarlo, ¿sí? Sí, yo creo que uno puede, por ejemplo, hacer una tabla de cuánto se demora entre la teoría y el experimento y comenzar con los años 30, y eso uno puede ver que las barras van aumentando entre teoría y experimento. En los años 30 la teoría se proponía y al siguiente año se encontraba el experimento. Cuando Dirac propuso las antipartículas, eso fue un año y creo que al año siguiente ya las encontraron, ¿sí? Y así, al comienzo del siglo, pues la teoría y el experimento estaban. Poco a poco la distancia entre teoría y experimento se fue ampliando. No sabemos, ¿sí?, cuántos años se va a demorar en descubrir física más allá del modelo estándar. Se ha teorizado, es necesaria, se necesita, hay criterios teóricos muy fuertes para pensar, pero realmente si continuamos con nuestra regla de que la teoría y el experimento se está ampliando cada vez más, pues la última fue la de Higgs, que fueron casi 50 años, pues no sé, no sé cuándo vamos a encontrar nueva física, pero es muy probable que este año. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Uno de los ingredientes que, por ejemplo, tenía el modelo estándar, un ingrediente importante, fue la violación de paridad. La paridad como tal es una simetría que simplemente llega y toma las coordenadas x, y, z, eso lo había explicado también en la charla de ayer, y las convierte en menos x, menos y, menos z. Es una operación inocente. No había razón para pensar que esa transformación sobre las coordenadas, esa operación obviamente tiene una versión sobre los campos. Hay que definir la operación, qué sucede con los campos cuando se define la paridad, ¿sí? Hay que redefinir eso, pero eso se logró hacer.
Y uno debería preguntarse si los campos eran invariantes. O sea, la verdad es que nadie creía que la naturaleza no fuera invariante en temporalidad. O sea, todo hacía pensar esto de que así era, como les había mencionado también en la charla de ayer, cuando a Landau, uno de los estudiantes, alguna vez le surgió la ruptura de la paridad, por poco le da coscorrones, porque Landau es ridículo, ¿cómo que simplemente por redefinir las coordenadas de x, y, z a menos x, menos y, menos z no puede suceder nada, eso no es física, eso es esto. Entonces, eso es en cierto sentido, que no vamos a explicar aquí ni vamos a entrar en los detalles técnicos, es equivalente a cambiar derechas por izquierdas, y entonces la comunidad estaba muy cerrada a esa posibilidad, pero fueron dos físicos. Bueno, hubo un físico en los años 40, Eugen Wigner, quien formaliza el concepto de paridad, y él empezó a estudiar sistemáticamente estas simetrías discretas. Él ganó un premio Nobel por su estudio sistemático de las simetrías y sus representaciones. Continuamos con el siguiente slide. Listo. Entonces aparecieron algunos problemas fenomenológicos. Uno fue llamado el Tau Zeta Poisson, ¿sí? Y era que había en principio dos partículas, una que decaía en 3 piones y otra que decaía en 2 piones. Pues la paridad de 3 piones, era el estado formado por 3 piones era -1, y la paridad del estado formado por 2 piones era 1, ¿sí? No voy a entrar en cómo se calcula eso, pero simplemente por haber 3 piones, la paridad del pion es -1, entonces es -1 al cubo, y por eso daba el -1. Entonces dije, no, pues sencillo, pues deben haber dos partículas, una de paridad par, que es la que cae a 2 piones, y otra de paridad impar, que es la que cae a los 3 piones, y deben ser partículas con la misma masa, o sea, con todos los demás números cuánticos igual, con todas las propiedades igual, excepto la paridad. Entonces eso ya empezó a causar dudas. Esto está muy sospechoso, porque estas benditas de la tau y el z resultaron, la llamaron así, no sé por qué la llamaron así, tau y z, pues eso es histórico, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, todo indica que tienen exactamente los mismos números cuánticos, pero que caen pero que deben tener paridades diferentes. Entonces llega estos señores, uno es Young y, bueno, los que mencioné ahorita, y dicen, no, a lo mejor no son dos partículas diferentes, a lo mejor es una sola partícula que puede caer en ambas. En unos casos decae en un estado de paridad par, y en otros casos cae en un estado de paridad impar, o sea, con paridad -1 o con paridad +1. Y esto se puede simplemente porque la paridad no es un número conservado. Pues ahí los conservacionistas salieron a rasgarse las vestiduras y dijeron, esto no es así, pues esto no es posible, ¿cómo así? Que se vaya a violar la paridad. Pero ellos eran jóvenes, entonces ellos no tenían tantos prejuicios conceptuales, y lanzaron la idea, e inclusive hicieron una propuesta experimental, ¿sí? La propuesta experimental se basa en que por lo menos las cantidades definidas por reglas de la mano derecha usualmente no son cantidades físicas. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, el momento angular se fija por medio de una regla de mano derecha que, bueno, los estudiantes, ustedes, bueno, no sé si ya lo habrán visto, ¿sí? Exacto. Pero usualmente, para calcular el observable físico, hay otra regla de mano derecha, ¿sí? De forma que los observables físicos siempre es el resultado de dos reglas de mano derecha para obtener el observable físico. De tal forma que realmente uno podría reemplazar la regla de la mano derecha por la regla de la mano izquierda, para calcular observables, y sería una cuestión puramente de convención. Entonces, cosas como la dirección del momento angular, o como su equivalente en mecánica cuántica, que es el spinel,
Su dirección simplemente sería una cuestión de una convención, ¿sí? Entonces, si estoy utilizando la convención de regla de mano derecha, pues utilizo regla de mano derecha. Si estoy en la convención de regla de mano izquierda, y sería simplemente, no puede haber un observable físico que dependa del producto cruz de dos vectores, porque esto es una convención, y es una convención de mano. Y siempre los observables, por ejemplo, en el caso de la fuerza, de un campo magnético sobre una partícula, el campo magnético se define a través del producto cruz de una corriente con el elemento de línea en la ley de Biot-Savart, y el campo magnético para generar la fuerza si es un producto cruz con la velocidad. Ahí hay dos productos cruz involucrados. Entonces, por eso es que finalmente la convención sea de mano derecha o de mano izquierda para el caso del producto cruz no termina influyendo en los observables. Pero resulta y pasa que si se violaba esto de la paridad, a lo mejor sí podía haber algún proceso que saliera de manera preferente en una dirección de lo que antes se utilizaba como un spin. Y ahí vamos a lo siguiente. Bueno, aquí está quienes fueron los que lo propusieron, dos físicos chinos. Sun Dao Li, yo no sé si pronunciará así, y Chen Yintang, ¿sí? Listo, vamos a la siguiente página. Entonces, una señora, una física china que no recibió premio Nobel por esto, es una de las grandes injusticias, que tomó la idea o la propuesta, porque una cosa es, como dicen, dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es una idea que se expresa en un paper y otra cosa es implementarla experimentalmente. Y entonces la idea era probar las propiedades direccionales de la desintegración beta en cobalto 60. Entonces, lo que proponía Yang es que si se violaba la paridad podía suceder que en la desintegración del beta del cobalto 60 los rayos beta salían en dirección opuesta al spin del núcleo. Eso era una abierta contradicción a la ruptura de la paridad, porque el spin es una cantidad definida por regla de mano, ¿sí? Y en principio, yo para definir el spin hubiera podido utilizar la otra mano, ¿sí? Entonces, ahora resulta que va a haber una cantidad que es opuesta a algo que supuestamente es una convención. U otra forma, uno podría de alguna manera decir que este decaimiento del cobalto beta, digamos, prefiere una regla de mano, o permite definir experimentalmente una regla de mano, ¿sí? Sin necesidad, sin que sea esto una convención. Eso es una violación completa al concepto de que esos productos eran simplemente convenciones. Y entonces ella se propone en hacer esa medición y ver si en efecto realmente hay una cantidad física que es opuesta a la dirección del spin. Y en efecto, ¿sí? Vamos con la siguiente, ¿sí? En efecto, la señora Wu hace el experimento y encuentra exactamente lo que habían propuesto estos señores. Y encuentra que precisamente los rayos beta salen en la dirección opuesta del momentum del spin del núcleo, y lo cual era, pues, digamos, para la época eso fue algo increíble, porque entonces ahora podríamos definir la regla de la mano derecha, la podemos definir con un experimento, y le podríamos decir, por ejemplo, si hubieran seres habitantes en otro lugar del universo, podríamos enviarle nuestra convención de mano derecha y decirles, miren, si vamos a utilizar la regla de mano derecha que haga que coincida el producto cruz con el spin, bueno, se define de tal forma que los electrones salgan en dirección opuesta al spin del núcleo, y habría una forma de comunicar la convención de la regla de la mano derecha a seres que vivieran en otros lugares del universo. ¿Listo? Entonces, más o menos esta es la idea, ¿sí? Entonces, este es el núcleo de cobalto 60, ¿sí? Entonces, este es el spin del cobalto, y los rayos beta salían en dirección opuesta. En la imagen especular
esto sucede lo contrario. No es difícil ver que la imagen en el espejo, las reglas de Maxwell son todas al revés. Ustedes, por ejemplo, ven si un electrón está girando de esta manera, el campo magnético va a ir con esta dirección. Pero si usted, al verlo en el espejo, él no está girando en esta dirección, sino está girando en la otra dirección. Y entonces en el espejo el campo magnético no iría arriba, sino iría hacia abajo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Un vector que era arriba, su reflejo en el espejo es hacia abajo, eso debe estar raro, ¿no? Y claro, entonces uno de alguna manera con este evento podría uno verificar y darse cuenta si uno está mirando la realidad o está viendo, o la imagen que está viendo es la de un espejo. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. Finalmente, todo eso, la recopilación de todos esos fenómenos le permitió a tres físicos, ellos simplemente pusieron la cereza del pastel, o sea, claro, hicieron una gran contribución, pero es una recopilación de grandes, o sea, es la recopilación del trabajo desde la época de J.J. Thomson, pasando por Rutherford, pasando por Einstein, pasando por Heisenberg, por Dirac, por toda la gente. La construcción del modelo estándar fue una construcción colectiva de conocimiento de los últimos 60, 70 años hasta 1967, cuando estos señores, cada uno de manera independiente, él lo propuso en un artículo, él lo propuso en una conferencia, para el premio Nobel tuvieron que traer notas de los estudiantes de esa conferencia porque él propuso el modelo estándar y nunca lo publicó. Él llegó y en una charla dio lo que él creía era el modelo estándar, pero nunca publicó la idea, simplemente quedaron. Entonces, para el premio Nobel tuvieron que llevar como pruebas notas de esas conferencias donde él había explicado el modelo y que más o menos también la comunidad también ya sabía que ese era un modelo que él trabajaba, solamente él no lo publicaba, no entiendo la razón. Y la otra que fue Glashow fue el profesor de Weinberg, ¿no? Glashow creo que sigue vivo, ¿no? Ese no ha muerto, ¿sí? Y Weinberg murió hace poco, él murió hace 2 años. Weinberg. No, Weinberg hace poco, fue a comienzos de este año que murió Weinberg, ¿no? Hace 2 años, empezando la pandemia. ¿Sí? Bueno, listo. Y Abdul Salam sí murió ya hace bastante. ¿Ok? Listo, ellos recibieron el premio Nobel por precisamente proponer la forma del modelo final que conocemos para la parte electrodébil, porque la parte de la QCD es otra. ¿Ok? Vamos. Adelantamos. Listo. Cosas que tiene, por ejemplo, el modelo estándar. Pero ahí no termina la historia. Por ejemplo, una de las cosas es el mecanismo de Jim, ¿sí? El mecanismo de Jim permitió en los años 60 inferir, por ejemplo, que había un nuevo cuadro. Resulta que este proceso, un casero yendo a 2 módulos, en principio se hacía el cálculo y eso daba diferente de 0. ¿Sí? Entonces, no, pues se debe encontrar. Vayan a los experimentos, allá buscan, pero resulta que no se encontraba. ¿Qué experimento no se encontraba por ninguna parte? Entonces, a unos señores, Glashow y Leopoldo y Miami, se les ocurrió decir, si hubiera otro diagrama semejante, ¿sí? Pero no con un nuevo cuadro que llamamos C, entonces tendríamos una suma como de estas cosas. Y esto sería el equivalente, fíjense aquí SU y aquí C. Y esto sería equivalente a la multiplicación de una matriz V por V daga. Una matriz unitaria por su complejo conjugado, eso da una matriz delta. Una matriz delta para cuando estos argumentos son iguales da 1, pero cuando son diferentes da 0. Y entonces, adicionando este nuevo proceso daría el equivalente a una delta, pero con números diferentes y por tanto esto da exactamente 0. Si suman este otro diagrama, entonces, y si hubieran únicamente en ese momento se pensaba que eran 2 familias, entonces la suma de estas dos cosas haría que fuera exactamente 0 y por esa razón no se observaba el dichoso decremento, pero eso requería que hubiera un cuadro. 1 año o 2 años siguientes se encontró el quad A, se encontró en el Gibbs I, eso fue lo que se llamó la Revolución de Noviembre. Y pues eso fue impresionante que por puros criterios de unitariedad, ¿sí?
En este caso fue la no observación de un proceso lo que permitió la inferencia de un nuevo CAN. Y eso es lo que se llama el mecanismo de Gilbert. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, es un ejemplo donde un concepto matemático es un nuevo instrumento físico. ¿Sí? Otro problema de los que habían fue con el modelo con el modelo estándar, era el problema de la renormalización. De hecho, si uno se fija, estas son las citas hasta 1971, estas son las citas del artículo del modelo estándar, o sea, eso fue en el 67 y estamos en el 71, y al 71 tenía 3 citas. Ni siquiera los papers malos que uno escribe tienen tan pocas citas. ¿Sí? A lo mejor eso explica la razón por la cual a lo mejor la Tusada nunca quiso escribir un artículo. Bueno, nadie citaba esa vaina, es una cosa. Llegó un joven de apenas en sus 20 que se llamaba Toff, ¿sí? Y entonces él encuentra un teorema y él dice y él demuestra que todas las teorías gay de Yannis son renormalizables, ¿sí? Renormalizables, es decir, que se pueden eliminar todos los infinitos. Y en particular, dentro de esas teorías estaba el modelo el modelo que, digamos, el modelo estándar, el modelo que propuso Weber. Y lo curioso es que típicamente las anomalías, por ejemplo, en el caso de la QCD, se elimina porque un modelo tiene partes derechas y tiene partes izquierdas, y las construcciones de la anomalía de las partes derechas se eliminan con la de las partes izquierdas respecto a las interacciones. El problema con el modelo de Alto Solán de Weber era que solamente tenía componentes izquierdas, solamente interactuaba, o sea, esa interacción, esa luz solamente ve la parte izquierda, no ve las partes derechas, es como de un espejo donde no solamente se ve la cara. Y entonces, ahí no era natural la cancelación de anomalías, porque no había, el objeto natural que cancela anomalías, que era la parte derecha, no estaba presente. Pues resulta maravilloso que la parte que cancelaba las anomalías de los quarks era la parte de los leptones, ¿sí? Y esa fue otra gran coincidencia, o sea, porque no se necesitaba la parte derecha, sino que era la parte de los quarks aniquilaba las anomalías de las partes de leptones. Eso fue, pues, maravilloso. Después de que publica Toff el paper, se disparan las citas para ¿qué? Para el paper por lo menos, sí. Bien, esto es, creo que un año después, unos meses después, miren, 1962. O sea, esa vaina fue una cosa, o sea, una locura. O sea, si usted mira las citas, o sea, se publica el paper de Toff y una explosión, así como una explosión cámbrica que empiezan a aparecer especies por todas partes. Uno puede imaginar la excitación. Toff, ustedes tenganlo presente, él va a contribuir en cada una de las áreas importantes. Toff va a ser una figura central. ¿Ok? ¿Seguimos? Bueno, una de las últimas piezas, no la última, pero una de las últimas piezas es, que ya la mencionó el profesor Williams sobre lo que ha trabajado, es la matriz de Kobayashi-Maskawa. Entonces, se había observado violación de CP de SP en el modelo estándar, en los experimentos de 1960. Ya se sabía que de alguna manera había violación de SP. Se sabía también que se necesitaba un elemento, una parte imaginaria compleja, de alguna manera en el modelo, que no se sabía dónde, pero debía estar. Y entonces estos señores Kobayashi y Maskawa empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa si hay dos familias? ¿Qué pasa si hay dos familias? Ellos se dieron cuenta que en el caso de dos familias, todas las partes complejas siempre, por medio de definiciones, absorciones, siempre se podían eliminar de la teoría. Sin embargo, si hubieran tres familias de quarks, esto ya no era posible. O sea, si hubieran tres familias de quarks, ya no era posible eliminar una fase. Entonces ellos dijeron, si nosotros sabemos que hemos observado la violación de CP, esto es señal de que deben haber al menos tres familias, ¿sí? Porque la violación existe. Y para esa época no existían tres familias, únicamente existían dos. Entonces, por únicamente analizar las fases de unas matrices, cuándo se pueden quitar, o sea, el número de familias mínimo para eliminarla, fue posible saber la existencia de una nueva familia. Eso es un gran descubrimiento, o sea, eso es
de los grandes cabezazos digamos, de los grandes goles de la física de partículas de todos los tiempos, haber predicho por un análisis de fase la existencia de nuevas partículas. Eso es una cosa grandiosa. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Bueno, hoy en día nosotros, el centro de atención, por lo menos de muchos experimentos en el mundo, es el LHC, el Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones. Este anillo tiene 27 kilómetros de radio, es decir, de circunferencia, es decir, del orden de 27 y 23. Esto es de acá a que el diámetro debe estar del orden de acá hasta aquí de 9 kilómetros y el radio de 3 kilómetros. ¿Sí? O sea, eso es una cosa gigante. Eso está en la frontera entre Suiza y Francia. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué sigue? Esta es la última slide. ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda al modelo estándar? Problemas. Gravedad. El modelo estándar no proporciona una explicación para la gravedad. O sea, no hay forma de verificar la gravedad con la mecánica cuántica. Otro problema importante es la materia oscura. Esto que nos sugiere que la existencia, sobre eso hablé ayer bastante en la charla que di sobre la materia oscura. El otro problema, por favor, uno de los problemas que esto está ya más o menos resuelto es la masa de los neutrinos de los que habló el profesor William, ¿sí? Que, bueno, esa es una historia completa, ¿verdad? Toda la historia de los neutrinos, eso es, mejor dicho, eso daría para muchas charlas. Y las oscilaciones de neutrinos encontraron que en efecto los neutrinos tienen masa, pero hay que determinar si su masa son de Dirac o de Majorana. Esto es algo abierto. Vamos con la siguiente. Miren, esto es una imagen que es por dentro de Super-Kamiokande. Entonces, imagínense, esto es altísimo, para que se den una idea del tamaño de ese observatorio. Ahí todos son detectores de neutrinos, eso lo llenan de agua. Eso está, ahí no sé, supongo que estaban haciendo mantenimiento, por eso está sin agua. Pero eso típicamente está lleno de agua. ¿Listo? El problema, por ejemplo, el problema materia-antimateria, que eso también ayer en la charla de ayer hablé sobre SP, porque hay más materia que antimateria, la relación de SP. Eso es otro de los problemas sin responder del modelo estándar. No voy a hablar porque ayer hablé sobre eso. ¿Listo? Entonces el universo se origina. ¿Cómo es posible que de repente hay más materia? Y bueno, afortunadamente sucedió de esa manera. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Problema de la jerarquía de masas. ¿Por qué hay una diferencia de 13 órdenes de magnitud en problemas entre la masa del top y la masa de los neutrinos ligeros? Eso también tampoco no hay una respuesta final. Lo que se llama también el problema de CP fuerte, que era lo que les mencionaba en la charla de ayer acerca de por qué ese parámetro teta era diferente de cero. ¿Listo? También problemas sobre el número de parámetros en el modelo estándar, ¿sí? De dónde vienen los valores de los parámetros, por qué la masa del electrón es 0.5 megaelectronvoltios, no otro valor. Esos son problemas abiertos. ¿Ok? Listo, miren, este es un esquema. Miren, esta es la masa del top dividido entre 10, porque la masa del top no se puede meter en ningún plot, eso es imposible. ¿Sí? Usted no puede meter 13 órdenes de magnitud en un plot de Cristo. Ok. ¿Y qué hay en el horizonte de la física teórica? El teorema de Coleman-Mandula dice que ya no se pueden aumentar las simetrías externas. En simetrías externas es un momento angular y la simetría bajo rotaciones y la simetría bajo rotaciones. Aparte de eso ya no se puede aumentar. Una forma como se ha saltado de alguna manera el teorema de Coleman-Mandela es aumentar el espacio a un superespacio adicionando lo que llaman dimensiones fermiónicas, y eso es hipersimetría. Hipersimetría simplemente es una simetría de traslaciones en un espacio con dimensiones fermiónicas. Y claro, el concepto de por sí no es que sea tan interesante, lo interesante es que resuelve algunos de los problemas. Por ejemplo, el problema de la constante cosmológica se puede resolver con supersimetría. También hay candidatos de materia oscura y problemas de ajuste fino se pueden resolver con supersimetría. Unificación. La cuantización de la carga eléctrica nos está diciendo que es muy probable que haya un grupo más grande que contenga al grupo que ya mostramos y del cual el modelo estándar es un subgrupo. Y eso está dado porque las cargas de las partículas del modelo estándar están cuantizadas, son proporcionales a una unidad que es un tercio de la carga del electrón. ¿Sí? Entonces, unificación,
Ahí también permite ver por qué la interacción débil, la interacción fuerte y la interacción electromagnética son tan diferentes a bajas energías, pero a altas energías ellas tienden a ser de la misma intensidad, entonces permite entender eso. Y es, otra opción es dimensiones extra, que eso lo trabajó también Albert Einstein, que permite ver la gravedad en un cuadro unificado. En esto pues no sé mucho del asunto. Teoría de cuerdas, ahí combina varias cosas, combina dimensiones extra, combina supersimetría. Algo importante es que teoría de cuerdas logra resolver un problema de anomalías que se presenta en gravedad. La gravedad uno puede escribir unas ecuaciones de anomalías tal como las que uno escribe típicamente para resolver los modelos con los que trabajamos con el profesor William. Son ecuaciones de anomalías de ese tipo, se pueden escribir para gravedad y pues resulta que esas ecuaciones no se cancelan. En supersimetría se logra demostrar que esas anomalías se cancelan. Entonces eso tiene bueno la teoría de cuerdas. Y también en teoría de cuerdas, naturalmente, el lagrangiano del modelo que lleva la ecuación de Einstein-Hilbert, que es la de la relatividad general, también sale de manera natural. Entonces son dos aciertos o dos grandes logros de la teoría de cuerdas: generar el lagrangiano de Einstein-Hilbert, claro, pues se basa en 11 dimensiones, un montón de dimensiones, pero lo hace. Otra aproximación que es lo que se llama loop quantum gravity, que es un ejemplo clásica de cuantizar la gravedad a lo Dirac. Sin embargo, hasta el momento no ha generado grandes titulares, aparte de ser un ejemplo de cuantización con algo que se llama las variables de Ashka, ¿sí? Pero más o menos eso es el estado, como yo lo veo, cada físico tiene una visión diferente del asunto, de cuáles son las perspectivas en física teórica. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el coffee break. Si tienen preguntas las podemos ir haciendo. Profe. No, te voy a hacer un comentario. Sí, señor. Si me permiten. Muchas de las anécdotas que contaste y muchas más están en un libro que se llama Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics, que lo bajé, ahí se nos mandó. Lo puede compartir en el WhatsApp. Sí, ya lo mandé. Es de Bellman. Que fue el que ganó el premio Nobel con Tijoux. Sí. Bueno, lo otro es una cosa, una anécdota personal mía. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en la Universidad de Massachusetts. El modelo estándar era nuevo y a mí me asignaron un problema en el modelo estándar. Y un día nos visitó Wolfenstein. Sí, el de las variables de la Universidad de Massachusetts, y entonces mi director de tesis le preguntó, bueno, ¿qué opina del modelo estándar? El modelo estándar apenas estaba naciendo, llevaba por ahí, bueno, apenas estaba el boom del modelo estándar. Entonces dijo Wolfenstein, muy complicado para ser cierto. Eso dijo Wolfenstein. Todavía continuando con eso, una de las cosas que el modelo estándar más complicado es el rompimiento espontáneo de la simetría y el mecanismo de Higgs. Pensábamos que era un modelo de juguete, era la manera más simple de romper la simetría. Entonces, otra cosa para es, ¿por qué encuentran el Higgs, que es el mecanismo más simple para romper la simetría, cuando hay muchos otros mecanismos? Y es verdad, en un modelo tremendamente complicado se rompe la simetría de la manera más simple. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos un espacio para coffee break y si tienen alguna pregunta. Para las fotos, ¿no? Y la foto de